Hola a todos los que nos estén viendo. Somos del Instituto Sudamericano de Cuenca y hoy les vamos a hablar sobre dos accidentes. El uno fue el accidente nuclear de Fukushima y el otro es el desastre del Exxon Valdez. ¿Qué nos puedes contar, Diego, acerca del accidente nuclear? ¿Cuáles fueron sus causas? Bueno, la primera causa fue el diseño y la construcción del mismo, ya que el momento de que que se hizo el diseño se tomó en cuenta datos estadísticos, históricos, perdón, de terremotos y tsunamis que habían ocurrido antes, pero el momento de aplicarlo no fue adecuado, ya que no se exploró los posibles y peores escenarios que se podía haber dado. Y como sabemos, en marzo del 2011 en Japón hubo un terremoto de 8.9 en la escala de Richter, y causado esto ocasionó tsunamis también. Entonces, el momento de que empezó el terremoto, como ya estaba previsto, las plantas dejaron de funcionar, pero al momento del tsunami, olas de 14 metros inundaron lo que es la central nuclear y dañó el sistema eléctrico. Como habían 6 reactores, de los cuales 3 estaban en mantenimiento, o sea, no estaban en funcionamiento, pero de estos 3 sí lo estaban. Entonces, al momento que se dañó el sistema eléctrico, se fundió lo que es el motor, entonces causó que se recalentara y empezara a explotar, causando así las emisiones de gases radioactivos hacia las personas, perdón, alrededor de la central, causando por los vientos llevado por los vientos que les llevaron hasta 20 kilómetros, a 40 kilómetros, haciendo que las autoridades evacúen a más de 1.000 personas en todo el sector. Como les estaba explicando también, por la radioactividad, cerca de 138 personas aproximadamente murieron. Por esto, las otras personas murieron debido a que estaban hospitalizadas de gravedad y el momento de la evacuación no fueron óptimas las medidas, entonces perecieron. Y el otro porcentaje fue de las personas mayores, ya que al dejar sus cosas atrás, hubo un impacto psicológico grande, entonces perecieron debido a esto. También hubo daños en lo que es el medio ambiente. Como había dicho antes, se liberaron emisiones de gases, elementos volátiles, especialmente hacia la costa oceánica. Y como sabemos, el agua es soluble y es muy difícil ver lo dañino que puede llegar a ser las emisiones de radiación. También, ¿Qué nivel de radiación tenemos ahora en el lugar? hasta el momento, en la área de la central sigue habiendo fugas y sigue siendo demasiado reactivo, que ha disminuido un poco o sea, en las ciudades cercanas, no tan cercanas, ha disminuido un poco. ¿Y qué significan esas bolsas de plástico que podemos observar? El gobierno también, o sea, ha estado haciendo proyectos, estudios para limpiar las zonas, para tratar de que de nuevo sea habitable las zonas cercanas. Y vemos ahí que es tierra y restos radioactivos que quedan las secuelas de lo que sucedió. Como podemos ver ahí esta imagen, hay muchas personas que no han vuelto todavía a sus casas, aunque hay muchas que ya han vuelto, pero hay muchas que se rehúsan también por miedo, ya que causó un gran impacto psicológico. ¿Y ahora qué nos puedes contar acerca del desastre de Exxon Valdez? Ya. Ya, el desastre de Exxon Valdez ocurrió el 23 de marzo de 1989. Bueno, Exxon Valdez prácticamente es un barco con una medida de 300 metros de largo y con una carga máxima de 280 toneladas. ¿Cuáles fueron las causas de este accidente? Ya, las causas de este accidente
principalmente tenemos tres. Entre ellas tenemos que una que fue dentro del barco, que fueron los turnos muy largos de trabajo, fue la falta de personal, el estado etílico del capitán Hazelwood, que fue él quien le puso a disposición la operancia del barco al oficial Cousin, que él no contaba con experiencia y él no sabía manejar, y cualquier maniobra que él pudo haber hecho para evitar el accidente no le servía porque el capitán Hazelwood lo había puesto al barco en modo automático. Tenemos la compañía marítima de Exxon, que es la estructura del personal incapacitada y las insuficientes personas. La tripulación total que fue en ese barco fueron de 20 personas y prácticamente todas esas personas tenían que trabajar 18 horas seguidas. Fue la guardia costera que también tuvo la pérdida de vista del barco en el radar. Y ahora nos puedes contar cuáles fueron las consecuencias de ese accidente. Bueno, como una de las principales consecuencias fue que se derramaron 40.878.000 litros de petróleo. No se infectaron vidas humanas, pero se infectó el entorno, la vida animal y el turismo. Daños incalculables en la industria pesquera. También tenemos las huellas del derrame, que llegaron prácticamente a 1.120 kilómetros de la costa. Y el reporte del estado de conservación ambiental estimó que mató 11.000 aves de 300 especies, 700 nutrias del Océano Pacífico y 20 águilas de calvas. Bueno, como podemos ver en estos dos casos anteriores, los desastres ambientales o contaminación por accidentes se pudieron haber evitado si las personas tomaran conciencia y respetaran la naturaleza, desapegándose de los intereses económicos que a veces los ciegan y no permiten ver la realidad. Como es en el caso de la explosión nuclear, se pudo haber evitado este accidente si en un inicio se hubieran construido infraestructuras capaces de soportar cualquier accidente o cualquiera, por ejemplo, un tsunami, que puede ser prevenido en estas áreas de estos locales. Se debe ver lo que son se pudieron haber evitado estos accidentes considerando lo que son los peores escenarios. También podemos considerar que un accidente puede darse en cuestión de horas, pero sus consecuencias se marcarán para toda la vida o por durante muchos años. Llevar un cargo de este cierto tipo de personal deben estar bien capacitados y deben estar conscientes del trabajo que van a realizar para así evitar todos estos accidentes. Dentro de ello deberían las personas contar con todo el equipaje para evitar este tipo de situaciones. Lo único que les podemos decir es que se debería tomar conciencia para respetar la naturaleza y evitar todo esto y siempre estar a la vanguardia. Bueno, eso ha sido todo. Espero que sea de su agrado. Gracias.